Hola, bienvenidos a otro podcast más de La Velita Roja. Hoy hablaremos sobre el mito del cero perfecto y bueno, yo soy Daniel Murguía. Amigos, qué introducción tan aburrida, güey. Cállate, güey. Soy Alberto, Trading Strat. ¿Y cómo están, amigos? Bienvenidos a las 20 personas que nos ven cada vez menos, pero bienvenidas. Bienvenidas. Esas 20 personitas hacen que este podcast se siga generando. Por esas 20 personitas que lo ven, seguimos haciendo este podcast. 18 Y personas. bueno, mira, 18. ¿Ya viste este spot? Ve, Andas en la chamba, ¿no? En la oficina ahorita. claro. No, bueno, pues del cero perfecto, bro. Y de hecho, justo es de lo que estábamos hablando hace ratillo, de que estábamos viendo de nuestro setup. Y como vimos que mi forma de analizar me dio una entrada, nos dio la misma entrada, a lo mejor con un poco de puntos diferentes, pero es la misma entrada, o sea, es el mismo escenario, solamente que a lo mejor lo vemos de forma diferente, ¿no? Según la forma de analizar el mercado. Y nos dimos cuenta incluso con forma de un análisis matemático, cómo en el mismo setup se entra de una forma totalmente diferente, ¿no? ¿Qué opinas de ese tipo de formas de entrar en un mismo setup? Para los que no sepan, Daniel y yo tomamos un curso de finanzas cuantitativas, ¿no? Aplicadas a mercados financieros. Así Un es. curso bastante avanzado, en donde metíamos ya temas incluso de maestría en finanzas y algunos temitas de doctorado. Y bueno, nos Estoy hablando explicaron. sobre Sí, sí, de que veíamos de mecánica cuántica, de física, veíamos un poco sobre las anomalías de los rendimientos de los mercados, claro, claro. lo de que las coberturas, todo eso. Modelación estocástica, ¿no? Cómo es que justo los fenómenos de la física afectan al mercado como cualquier cosa. Bueno, esa es una forma de analizar el precio y nos enseñaron a hacerlo. Ya terminamos ese curso diplomado, por así decirlo, de grado académico, y nos dimos cuenta de bastantes cosas. Por eso es que trajimos esto a la mesa, porque existe algo, ¿no? Que el mercado, justamente estos fenómenos, estos setups que suceden, se pueden Que tomar se de muchas repiten formas, de constantemente. muchas metodologías. O sea, lo que ustedes llegan a estudiar justo de Smart Money, o llegan a estudiar soportes, resistencias, o llegan a estudiar footprint con el libro de órdenes, o llegan a estudiar MPA, o llegan a estudiar lo que ustedes llegan a estudiar, todo. ¿Por qué te ríes, Y güey? es- Por tu Nada, carturita, ¿no? Enséñaselas, por sí, favor. güey, carterita de señor, es de señor, Es es de señor, la otra se de rompió. tetos. Así es. Pero sí, justo eso que dices, ¿no? De que al final hay diferentes formas de entrar en un setup y, y pues sí, ¿no? Por ejemplo, la forma en que lo vimos, o sea, hay los puntos de entrada, ¿no? Porque, por ejemplo, en cuanto a ICT se maneja mucho el Fair Value Gap, ¿no? Pero, por ejemplo, otros modelos de entrada que a lo mejor otra gente se adapte, que hay modelos de entrada, o sea, hay diferentes, no solamente hay diferentes formas de ver el mercado, sino diferentes formas de entrar, diferentes formas de setear tu take profit. Por ejemplo, ¿qué te gusta para entrar? Yo conozco al menos tres modelos de entrada, que es por regreso al Fair Value Gap, por el Inverse Fair Value Gap o BPR, que muchos lo conocen, y por rompimiento de línea de tendencia. Son tres formas de entrar. Para setear los take profit está la forma que es como la conocemos, hacia los fractales, que nada más vemos el fractal más cercano y la ponemos. Otra es en base con el FIBO. Yo he conocido gente que lo marca con el FIBO, que en base al Fibonacci, según los puntos de medición, marcan su take profit. Y pues también con el tema matemático del footprint, también vimos que había una forma de marcarlo en setup. Entonces, pues como que es al final diferentes formas de ver las cosas, ¿no? De marcar los puntos. Ahorita en pantalla les vamos a estar mostrando por acá l- funciones, ¿no? Porque justo vimos una entrada que tuvimos una diferencia bastante grande ideológicamente hablando en cuanto a la manera de ejecutar esa entrada. Tú la veías de una forma, yo la veía de otra forma, pero al fin y al cabo, como tomamos este diplomado, por así decirlo, nos pudimos darnos cuenta que también se pudo haber tomado de forma matemática. Entonces, Sí, exacto. es justamente adoptar este fenómeno que tiene la mayoría de los fenómenos o setups que suceden es porque tienen una base institucional. No es que el Smart Money Concept te diga exactamente dónde van a entrar las instituciones, sino que sigue una lógica matemática y se pueden justificar de manera matemática la mayoría de las entradas. Y está bastante interesante. Ahorita justo en pantalla están viendo la entrada
que se puede tomar por MPA, que es la que tú tomaste, la entrada que se Ujú. puede tomar después por Smart Money Concept siguiendo el modelo 2022 ICT, y la ICT, la ajá. entrada por trading algorítmico. Bueno, no es algorítmico, perdón, trading cuantitativo. Cuantitativo, Esta es la trading trading cuantitativo, cuantitativo. justo siguiendo la misma lógica matemática de absorción de liquidez institucional. Se puede mejor con el Sí, footprint, ¿no? pero se ve en pantalla cómo se ve. Y por ejemplo, si les explicamos un poco, la primera entrada de MPA con sistemas en tomó el alto previo, tomó la liquidez, bajó, hizo un inverse fair value gap y es ahí donde entras, ¿no? En cuanto te deja el inverse fair value gap después de la toma de liquidez, apuntando hacia la liquidez de M15. La segunda entrada que fue la tuya fue más que nada esperando el rompimiento y el retesteo del rompimiento, ¿no? Más bien la manipulación, el call the bid. Y claro, y luego viene la tercera que fue la del trading cuantitativo, en la cual este tipo de modelo se llama Uptrust número 2, en el cual rompe una zona de resistencia y en ese punto nos basamos en volumen y en footprint. El footprint es donde se pueden ver la cantidad de contratos negociados por la vela que se está llevando a cabo y se rompe con un cierto volumen y ahí es donde estamos esperando que en base a esas cosas del footprint y el volumen regrese ahí y ya la yield anomaly, los anomalies de los rendimientos logarítmicos. Modelos de Pues ahí estamos regresión, esperando, justo. exacto, ahí estamos esperando que el precio pues siga yendo hacia el área del soporte, ¿no? Exactamente, que se mantenga Entonces, resistente en soporte. O sea, es algo muy, muy estúpido que justamente todo lo que nos enseñan, si empiezan estudiando soportes y resistencias, todo tiene un porqué. Realmente es que sí tiene una lógica, por lo menos matemática, pero el chiste es saberla aplicar, justamente. Porque si nada te sirve exacto, justo tener todos los conceptos del mundo, o sea, entender que es una línea de tendencia, entender que es un fair value gap, entender que es un order block, tú que te gusta entrar por order blocks, si los vas a aplicar en momentos random del precio, cuando hay entropía, que es lo que nos explicaban en este curso. en el curso sí. Igual nos decía que básicamente, o sea, es lo padre de ver el lado matemático, porque al final creo que es algo de lo que casi no se habla, que la gente solamente sabe, si le preguntas a la persona, a cualquier persona, qué tipo de análisis hay de los mercados, dicen análisis técnico y análisis fundamental. Y es raro que alguien te diga análisis cuantitativo. Yo no conozco, o sea, que yo recuerdo ni siquiera en la universidad bueno, yo no recuerdo que nos hayan dicho de que está esta forma específica, casi siempre era el fundamental y el técnico, pero el cuantitativo es una forma de analizarla y le da mucha lógica a las cosas. Fue donde comprendimos, por ejemplo, el tema del mercado, que se rige por leyes darwinianas, en el cual el mercado es una entidad viva y es una entidad evolutiva que se va adaptando pues, a los tiempos. Y pues al final tenemos de cierta forma que adaptarnos, ¿no? Y por eso es que los setups nunca son de cierta forma iguales, pero tienen variaciones, ¿no? Sí. Justo es importante lo que mencionas, que es una entidad, no hay que tomarlo como una distribución normal, ¿no? El precio no sigue una distribución normal como en una campana gaussiana, no sé si estén familiarizados, pero es básicamente cómo explica el mundo, ¿no? Todo tiende a regresar a un equilibrio. En el caso del mercado financiero, como dices, tiene memoria, se autorreconstruye, recuerda los rendimientos, recuerda los shocks, recuerda todos estos eventos de alto impacto que lo Y es afectaron. por eso que se repiten los setups, es por eso que se repiten los setups. No es por arte de magia, es por eso que se repiten. Y por esos conductas, porque al final es, si lo vemos de un lado, desde una parte, por ejemplo, biológica, que es lo que explica en este curso matemático, es que es como si fuera una persona, ¿no? Al final, cada persona tenemos conductas aleatorias, pero si ya conocemos el mercado, sus conductas, su forma de ser de cierta forma, podemos de cierta forma decir, ok, en base a esto es probable reaccionar a lo que va haciendo. Saber su punto de quiebre. Cuando el mercado deja Exacto. de ser normal, se convierte ineficiente, hay anomalías y podemos reaccionar a eso, pero no predecirlo, ¿estás de acuerdo? Reaccionar a no predecir, no tratamos de especular, sino reaccionar a lo que estamos viendo. Y eso es algo que creo que se debate mucho, porque mucha gente dice, no, el trading es pura especulación. Y no, realmente no estamos especulando, estamos reaccionando a lo que está pasando. Condiciones Es muy diferente. estadísticas que tienden a regresar a una, Exacto. a una media, por así decirlo, que no es normal, es una media dinámica, porque el mercado justo no tiene un equilibrio fijo, no es como te diga, no es como que te puedo decir, después de tal y tal rendimiento va a regresar a un 50%, no, pero sí se puede detectar exactamente cuando va a tener algún tipo de corrección. Entonces, justo uno de los pilares que nos enseñaron a la hora de tomar el curso, no sé si te acuerdas en las primeras lecciones, era como de, nosotros no vamos a tratar de predecir nada, vamos
a dejar que el mercado regrese a ser el mismo. Es justamente Exacto. yield Y anomaly. es lo mismo, exacto, y lo que y eso lo podemos explicar, por ejemplo, una persona está en su estado base, así como estamos nosotros, y la pones a correr, sale de su estado base, por cuánto tiempo, quién sabe, pero en algún punto va a tener que descansar y volver a su estado base, ¿no? Después de ahí tiene que hacer una regresión a su media, una regresión a su estado base. Lo mismo es con el mercado, ¿no? Que es la forma en la que tratamos de verlo con un código que tenemos para detectar anomalías en los mercados. Simplemente vemos cuando el mercado se sale de generar una anomalía y en base a esa anomalía que genera estamos esperando que regrese a su media. Y lo mismo funciona en todo aspecto, ¿no? Al final todo tiene que regresar de cierta forma a su estado base. Entonces, pues sí, es una forma de ver las cosas y siguiendo pues las leyes evolutivas del mercado, cómo se va adaptando, porque los mercados financieros al final de cuentas van cambiando, ¿no? Pero sí tienen, como tú dices, tienen memoria y recuerdan todos esos momentos, ¿no? Por lo cual se repiten los setups. Pero es por eso que justamente si ustedes están estudiando algo relacionado a finanzas o economía o estadística, pues van a ver muchos modelos de normalidad, cómo es que suelen actuar las cosas. Pero en el mercado financiero, pues cambian todas estas leyes, justo porque no es algo normal. De hecho, las anomalías o los valores atípicos son más normales que los valores que deberían de estar. Entonces, pues sí te abre un poco los ojos y interpretar realmente lo que pasa en el mercado, pero justo ya son temas muy complejos que hay que darles un approach desde la física, ya no tanto desde la distribución. Justo, nosotros lo que nos ayudó bastante es que en la carrera nos dieron mucha estadística, nos dio las bases para entender esto, pero cuando justo tomas uno de estos diplomados que ya son de grado académico, ya ves cosas más avanzadas, pues te das Doctorado, cuenta ¿no? perdón. De doctorado incluso, ¿no? Fue lo que nos dijo el director de la carrera, ¿no? Sí, justamente. Sí, justo. Son temas de doctorado porque todo esto busca el mercado, todos estos ceros, digo, regresando un poquito al tema, todos estos ceros buscan la eficiencia del precio. Justo lo que mencionas, regresar a la media, normalizar los datos otra vez cuando hay anomalías. Entonces, qué es eficiencia realmente? Que el mercado descuenta muy rápido la información. Que justamente en estos eventos de alto impacto, que son aperturas, pues sucede mucha volatilidad, empiezan a meter muchas compras, lo vemos en el footprint, muchas compras, ventas y se hacen zonas de interés institucional o de absorción. Entonces, estas instituciones leen esto de manera matemática, estadística y buscan posicionarse. Entonces, lo que ustedes ven como una manipulación, o sea, un swing high que se manipula, los que están familiarizados, en realidad no es una manipulación, es simplemente el mercado llamando a la oferta o a la demanda. ¿Por qué? Porque va a mover el precio sintéticamente a un lugar de interés. No es que esté manipulando o que le intereses como stop loss o que, voy a ir a cazar a los retails. No, a lo mucho eres ruido para ellos. Ellos quieren mover el precio de manera sintética a un punto de interés de absorción. Una vez llegan a ese punto, se llama llamar a la demanda o llamar a la oferta en el lenguaje de piso institucional, call the ask o call the bid. Y cuando lleguen a ese punto van a hacer exactamente lo contrario, pum, van a ir a otro punto de interés, pero ya con Exacto. madrazos institucionales, y es cuando tú ves las velas de este vuelo. Es cuando Y es lo los que traders conocemos entran. muchos de nosotros. Exacto, y es lo que conocemos como las manipulaciones, ¿no? En el análisis Es técnico. lo que nosotros Incluso con conocemos. las mismas noticias también se pueden ver esas manipulaciones, pero eso realmente en términos matemáticos es calling the bid o calling the ask, como lo mencionaste. Están buscando primero llamar a esa oferta o esa demanda De manera para sintética. posteriormente, exacto, para posteriormente realizar la distribución del precio. Y es ahí cuando vemos esas velas hechas su madre que bajan o suben con una potencia que dices, a la verga, ¿qué está pasando, Y no? justo, Esos son los movimientos institucionales. Esos movimientos con las velas disparadas son los movimientos puntadas, institucionales. velas emperradas. Y justo Exacto. ahí hay que mencionar la eficiencia. Justo ahí es donde entran todos estos modelos de ICT 2022, MPA, o retesteo al soporte y Pero si resistencia, porque justamente en ese momento el mercado deja de ser normal. Hay una diferencia tremenda entre la oferta y la demanda, el bid y el ask, ¿sabes? Entonces, cuando existe esta variación, tú lo viste en las velas del footprint, ¿no? Se llamaba finish business. Cuando existen, exacto. cuando literalmente ya no hay Cuando la vela, ¿no? participadores, Que está en un extremo, se ve como ya no hay, bueno, se ya ve no hay de ahí ninguna una parte para contraparte, los que no conocen. ya no hay ninguna Exacto. contraparte. En el footprint, sí, justo en el footprint se ven dos bandos. Se ve el lado de compradores y vendedores, donde se ve la cantidad de Bid y el contratos que ask. están metiendo los compradores. Exacto. La cantidad que meten los compradores y la cantidad de contratos que venden los Ahorita vendedores. les ponemos Entonces, una cuando en imagen. algún extremo, exacto, ahí va una imagen.
Cuando en ese contrato, en algún extremo, ya no hay, ya sea de compradores o de vendedores, hay un cero por parte de la contraparte, es cuando eso sí le podemos llamar finish business, por lo cual significa que no están interesados en meter más compras o más ¿Quién ventas. tiene el Y de cierta control del forma, mercado ahora? exacto, ahora podemos de cierta forma interpretar hacia dónde pueden ir las velas, ya que ya no hay vendedores interesados, ya no hay vendedores metiendo contratos para que siga bajando o compradores para que siga subiendo. Y pues eso lo podemos relacionar igual con el volumen, ¿no? De las transacciones que se manejan. Sí, el De hecho, volume es profile, parte del es de análisis volumen, matemático. que son Así justamente es el zonas BDR. de control institucional, que es cuando justamente hay más volúmenes donde se posicionaron. Eso y con la delta también, ¿no? Cabe mencionar que también la delta es importante. La delta es Con la muy... delta podemos ver la cantidad de contratos por los que el comprador o el vendedor quedaron victoriosos en esa vela, La ¿no? Al diferencia, final ahí vemos cuando es una delta negativa, exacto, es porque ganaron los los vendedores. vendedores. Y cuando es una delta Y con positiva, una delta positiva, los compradores. Y al final, abajo de la delta, podemos ver el volumen, que es la cantidad de contratos totales que se negociaron en esa parte. Y la delta es solamente la diferencia por la que hubo ganancia entre compradores o vendedores. de hecho, esa es una estrategia, por así decirlo, de análisis institucional. ¿Por qué? Porque en base a las deltas, tú te puedes ver precisamente la diferencia que hay entre si ganaron los compradores o vendedores. Justo cuando es una delta negativa es roja, cuando es una delta positiva es verde. O sea, significa que el volumen y el precio va para arriba. Y también lo que mencionas, abajo de las deltas están el fill de volumen. O sea, cuántos contratos se tradearon en ese preciso instante en la vela. Y puedes ver que justamente hay anomalías en eso, porque puedes ver una constante, no sé, 3.000 4.000 contratos, 5.500 otra vez 2.500 y cuando entran los big players a absorber estos POCs, estos puntos de absorción, agarran y meten 15.000 30.000 contratos. Ahí se ve justo una delta y que deja un desbalance Sí, tremendo en el mercado, pero es un madrazo. exacto. Ahora, Incluso esto también lo podemos ver cómo varía, ¿no? Por ejemplo, en diferentes pares. Lo vimos un ejemplo con el oro y con el euro dólar. O sí, creo que sí fue el euro dólar. Como en algo, por ejemplo, en el oro hay una volatilidad excesiva. Es por eso que vemos más volatilidad en algún instrumento que en otro, ¿no? Por la cantidad de contratos. claro, y visualmente, esto es cuando muchos van a interiorizarlo bien lo que estamos diciendo. Cuando entran esos big players y todas estas confirmaciones de Big Delta, el finish business, que ya no hay contraparte, que el precio subió sin ninguna contraparte, cuando la delta es positiva, en un caso alcista, cuando hay muchísimo volumen de contratos, te puedes dar cuenta que un big player se posicionó ahí. Entonces, ¿cómo se ve visualmente eso? Ustedes díganme, es un fair value gap, literal. Exacto. Entonces, de cierta forma, si lo vemos de esta forma, al final la forma en la que la forma matemática que se interpreta se puede ver en los métodos de forma técnica. Obviamente tiene, pero la forma matemática tiene el fundamento. Acá lo vemos y decimos, ok, imbalance. Pero aquí en la parte matemática estamos viendo el por qué. Y en la parte fundamental también decimos, por la noticia generó esto. Pero la parte matemática, la parte que realmente la justificación la vemos en la parte matemática. Claro que lo podemos analizar en la parte fundamental, parte técnica y parte, o sea, se puede analizar en las tres formas, pero la justificación un poco más precisa es en la parte matemática. ¿Estás de acuerdo, no? Sí, he subido, para los que no sepan, pues también tengo un canal de YouTube, Trading Strati, pequeña promoción. Ahí subo constantemente las entradas que tomamos tú y yo usando rendimientos logarítmicos. Cómo es que nos detecta una anomalía y coincide perfectamente con un modelo 2022 de ICT. O precisamente con el Uptrust que mencionamos, que es una estrategia Así es. institucional con regresión a la media, buscando anomalías en los rendimientos logarítmicos. Y Incluso todo esta coincide. semana que metimos operaciones, justo de las operaciones que metimos incluso en la tarde cuando metí en Asia en el JPY, justo detectó la anomalía y esa fue como una confirmación extra, ¿no? Que sabes, dices, ok, eso te puede hasta la dirección del precio, de cierta forma dices, ok, no sabes si estás ventas o compras, sabes dónde está la anomalía y en base a eso sabes hacia dónde Corregir. apuntar, si comprar o vender. Exacto, sabes hacia dónde va a corregir y es lo que ya sé que buscar ventas. Y fue lo que hicimos, ventas, boom, ya solamente es ahora en base a nuestro análisis técnico posicionarnos para hacerlo. Claro, entonces, pues justamente todo esto tiene una lógica, pues sí, eficiencia es equilibrio. Estos modelos, justo de MPA, estos modelos de Yield Anomaly, que es la parte institucional matemática, estos modelos de 2022, son modelos que simplemente buscan cazar el momento exacto que el mercado va a buscar un equilibrio. Por eso es que coinciden de manera matemática. Entonces, pues van a verlos en el ejemplo que pusimos al principio. Esos tres formas de operar. Las primeras dos son análisis técnico con metodologías como ICT, Smart Money Concept y MPA. Y la tercera que es Hip Trust, ¿o cómo? Uptrust, perdón,
Uptrust, ¿qué pasó? Eso es la Esa es Slim, la ¿qué parte pasó? tercera Slim. La Sí, sí, tercera, sí, que pero es básicamente, Uptrust, es matemática y las tres coinciden porque es la misma lógica de sí, buscar ¿no? equilibrio. Y son tres estrategias diferentes, como tú dices, fue ICT 2022, fue la MPA, que es la metodología de precisión algorítmica, y también está la de Yield Anomaly, ¿no? Que son las anomalías en los rendimientos. Y en base, pues al final son tres estrategias diferentes, las tres entran en un punto diferente, pero de cierta forma lo pueden entender, ¿no? Porque unos entran en el retroceso del Fair Value Gap, otros en el Inverse Fair Value Gap o BPR, que es en los Fair Value Gap inversos, que es casi en la punta, y también está en la parte matemática que es centrando en la resistencia, ¿no? Que cuando llega la resistencia. La ineficiencia. Exacto. Pues sí, entonces al final, de cierta forma, los setups, pues cada uno tiene su forma de analizarlo, de verlo, pero al final, de cierta forma, si encuentras el sentido del por qué, por ejemplo, ahorita nosotros que encontramos el sentido del por qué funcionan, la justificación, pues podemos comprender de una forma mejor y saber ejecutarlo con más seguridad y identificarlo mejor, ¿no? Sí, es 100% cuando comprendes. Más allá, ¿por qué creen que cosas como el chartismo no suele ser efectivo? Porque estás tratando de apostar con un fenómeno que sucede, no sabes cada cuánto tiempo, no sabes a qué hora, no sabes por qué, y puede que te salga muy muy bien o puede que te salga muy muy mal, porque realmente hay que tener, aunque sea la mínima base estadística, para comprender de dónde a dónde va el precio y cuándo va a buscar eficiencia o equilibrio, que es el fundamento de estas metodologías de análisis, buscar eficiencia y buscar equilibrio de mercado. Por eso es que nunca van a desaparecer, porque el mercado siempre va a estar buscando un equilibrio, porque siempre va a tener madrazos que lo va a desequilibrar. Yo creo que sí, y algo clave en todo esto, que creo que la gente debe entender muy bien, es que los mercados no estamos tratando de especular, no estamos tratando de apostar ni de adivinar, estamos tratando de reaccionar a lo que nos da la información. Nosotros no podemos decir va a pasar esto. Estamos reaccionando a lo que ya nos está dando. Si estamos viendo ya una reacción, decimos, ok, va. En base a las probabilidades, es probable que pase esto, pero a lo que estamos reaccionando, decir, ¿sabes qué? Voy a especular y pum, yo creo que va a subir y le metes. No, estamos reaccionando a lo que estamos viendo, no especulando. Eso es lo que hace un trader. Reacciona a lo que ve, no especula. 100%. Yo creo que podemos cerrar con esto, pues el podcast de hoy, bastante bien resumido lo Claro, que interiorizamos ahorita y discutimos hace ratito por mucho tiempo, así como 3 horas es. discutiendo Mucho tiempo. cuál era la mejor metodología y por qué, y nos dimos cuenta que es exactamente lo mismo. Entonces, pues les podemos decir en conclusión que no están perdiendo su tiempo, a contrario de que muchos traders matemáticos y que muchas instituciones o muchos pseudo traders con sus fonditos de inversión te dicen, es que el trading es meramente análisis fundamental. O sea, nadie de ellos tiene, nadie tenemos la razón absoluta, pero te podemos decir con fundamentos matemáticos que realmente el trading se puede llevar a cabo de manera tanto discrecional, que es análisis técnico, obviamente con conceptos un poquito más complejos como Wyckoff, DAO, que son las bases para ICT o MPA o Smart Money Concept, y no perder tu tiempo, o puedes literalmente tener una estrategia simple con soportes y resistencias, pero utilizándola con matemáticas, no solamente el soporte y Exacto. resistencia. Incluso también la fundamental, ¿no? Que es con noticias, saber interpretar las noticias y de cierta forma también es una forma. Son diferentes formas, Pero todo es ninguna es todo. mejor que la otra. Al final, de cierta forma, todo es lo mismo, ¿no? El Pero hay que mercado es saber un todo. entender las bases y el por qué. El mercado Exacto. es un, Y pues yo creo que con eso, terminamos. El mercado es un termómetro sentimental que absorbe tanto justamente zonas donde traders van a pensar que va a reaccionar y tiene algún tipo de reacción ahí porque pues es el reflejo de las emociones de la gente, tanto análisis fundamental así es. y todo eso. Todos formamos parte del mercado, todos. Aunque no estemos directamente como traders, todos formamos parte del mercado. La persona que está comprando o haciendo sus compras de pánico en el súper está haciendo que algún instrumento suba. O los que están comprando, por ejemplo, va a salir, dices, yo nada más juego videojuegos. Ah, bueno, tú que compras videojuegos, vas a hacer que suba la empresa de Microsoft, la empresa de, no sé, a lo mejor de GTA 6. Apple, yo qué sé. Exacto. Esta es una empresa que cotiza en el Nasdaq, que es Take Two Interactive Software. Cotiza en el Nasdaq y la gente que esté comprando GTA 6 va a estar subiendo esa acción y eso va a hacer que el Nasdaq suba. Entonces, al final, todos formamos parte del mercado. Por eso es una entidad viva, porque todos estamos formando parte de ella. No se mueve porque sí. Todos formamos parte de ella. Y pues sí, con eso concluimos y nos vemos en el siguiente episodio de La Velita Roja. Hasta luego.